Hola, bienvenidos a nuestra cápsula de historia. Hoy vamos a desarrollar el tema consecuencias del neoliberalismo. Bueno, para iniciar vamos a contextualizar un poquito este periodo histórico. Recordemos que el neoliberalismo pues es un modelo económico y político que comienza a expandirse a nivel mundial a partir de 1970. Esto vino como una respuesta a la crisis económica que afectó a muchas economías industriales durante este periodo. Recuerden que después de las guerras y de la Guerra Fría, empieza como una nueva reconstrucción de los mercados, puesto que la devastación que había dejado la Segunda Guerra Mundial fue muy grande. Bueno, después de la crisis petrolera que se da en 1973, el aumento de la inflación y el estancamiento económico que empezó a darse en varios países de Occidente, pues empiezan de alguna manera como a cuestionar el bienestar económico del Estado. Se habla que pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna manera esto se había como enfocado en los cuestionamientos políticos principalmente. Entonces, digamos que en este contexto, pues surgen propuestas económicas que se defendían, ¿no? Por una parte, se hablaba de la reducción de la intervención del Estado, se hablaba de la privatización de las empresas públicas, se proponía también la apertura comercial, que desregularan los mercados y que, bueno, se permitiera la promoción de la libre competencia. Entonces, digamos que estas fueron como las ideas principales que de alguna manera fueron impulsadas por algunos economistas, como lo fue Milton Friedman, y bueno, como Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Digamos que estas políticas son las que se difunden en gran parte del mundo, pero sobre todo en América Latina porque bueno, en estas décadas entre 1880 y 1990 se impulsan por los organismos financieros internacionales. El Fondo Monetario es quien hace este impulso y también el Banco Mundial. Entonces, digamos que estas políticas transformaron profundamente pues la economía nuevamente de los sistemas políticos y las relaciones en distintos contextos del mundo. Bueno, ¿cuáles van a ser las principales consecuencias del neoliberalismo? Bueno, primero que nada, vamos a enfocarnos en las consecuencias del comercio. De alguna manera, la liberación del comercio y la apertura económica trae como consecuencia la apertura de mercados nacionales al comercio internacional. Los países reducen sí sus barreras comerciales, como lo es el arancel o las cuotas de importación, que les permite dar una mayor circulación de bienes capitales y de servicios. Pero bueno, esto provocó que el comercio incrementara de manera global y una mayor interdependencia entre las economías es lo que se empieza a dar. Por ejemplo, muchos países tenían la política de apertura comercial, ¿no? Entre los 80 y los 90. Se integran a estos mercados internacionales y firman acuerdos comerciales. Por ejemplo, nosotros hasta este momento estamos viviendo el Tratado de Libre Comercio y bueno, digamos que esta apertura económica sí le abre las puertas al mercado local, pero a vendedores de todo el mundo. Esto hace que se genere mayor competencia, pero también nuevas oportunidades. Entonces, digamos que en este sentido, pues este proceso también genera mayor competencia entre las economías nacionales. Y de alguna manera, algunas propuestas locales en nuestro país, pues se ven afectadas en este sentido. Luego, pues vienen también el crecimiento de las empresas transnacionales, viene la privatización de empresas públicas. Digamos que el neoliberalismo favorece esta expansión de las multinacionales que empiezan a operar en diferentes regiones del mundo y precisamente empiezan a trasladar parte de su producción a países en donde los costos laborales son más bajos, en donde existen incentivos fiscales que les ayudan bastante a las empresas multinacionales y se habla de acceso a nuevos mercados.
Muchas industrias, por ejemplo, de manufactura, se trasladan a regiones como Asia y América Latina, porque saben que aquí la manufactura, la mano de obra es más barata. Y bueno, esto hace que de alguna manera Asia y América Latina están completamente interdependientes a las cadenas globales de producción. Transforma así la organización del trabajo y la economía mundial, pero pues esto deja en desigualdad a la fuerza laboral. Digamos que sí se impulsa la modernización, pero también se generan esos debates sobre la concentración de la riqueza y el acceso desigual a los servicios básicos. Bueno, luego viene el papel del Estado. Bueno, ¿qué papel juega el Estado dentro del neoliberalismo? Digamos que una de las consecuencias más importantes es precisamente esto, la reducción del papel del Estado en la economía. Los gobiernos comienzan a limitar su intervención directa en sectores productivos y bueno, desde luego también se aminora la promoción a la participación del sector privado. Esto hace que, bueno, las implicaciones, por ejemplo, eh, pueden ser la privatización de las empresas estatales. Esto se está viendo en muchos lugares. Hay una reducción del gasto público, hay una disminución de subsidios y empezaron a surgir reformas administrativas. En varios países como México y Latinoamérica, pues se empiezan a privatizar diferentes sectores como el de telecomunicaciones principalmente. Recuerden que México en el periodo de Salinas de Gortari pues sufre eh, uno de estos ejemplos de cuando se privatiza el sector de las telecomunicaciones. También lo podemos ver en el sector de la energía, en el transporte y en la banca. Estas son como parte de los ejemplos más visibles de lo que trae el neoliberalismo. Y bueno, este cambio puede compararse con un árbitro, ¿no? Que decide dejar a quién participa activamente y quién no puede participar en el juego. Y pues de alguna manera estas reglas permite que precisamente las empresas privadas determinen el ritmo de nuestra economía. Entonces digamos que pues esta sería como una parte negativa porque a veces no favorece principalmente lo que es el aspecto laboral. Y bueno, viene la parte de las consecuencias sociales. El incremento de la desigualdad es una de las consecuencias más debatidas en este proceso del neoliberalismo, pues porque ha aumentado. Aunque algunos países de alguna manera tienen crecimiento económico, los beneficios no siempre se distribuyen de manera equitativa. Vuelve a haber concentración de riqueza en un solo sector, hay precarización laboral y se empiezan a reducir los programas sociales en algunos países, como México, que de 300 y tantos programas sociales, actualmente tiene como ciento y tantos. Entonces, digamos que el crecimiento económico, pues digamos, en contextos neoliberales, se compara, por ejemplo, pues, no sé, como un altibajo, ¿no? En donde a veces algunos pueden estar bien arriba porque pues tienen como esa solidez, pero algunos pueden estar muy abajo porque pues las diferencias son mayores cada vez entre los sectores sociales. Viene también la parte de la integración de los mercados financieros, el mercado laboral, que recuerden que es una parte muy importante. Eh, el liberalismo sí impulsa la liberación de los mercados financieros, pero los capitales comenzaron a circular con mayor rapidez entre los países porque ya no había esa regularización financiera. Y bueno, pues el desarrollo tecnológico también se va a ver impactado en ese sentido. Empieza a existir la inversión internacional, la expansión de mercados bursátiles, hay mayor movilidad de capital, pero también esto aumenta la vulnerabilidad de la crisis financiera. Por ejemplo, en varias regiones del mundo a finales del siglo XX, recuerden que las crisis empezaron a impactar severamente a los países, sobre todo en desventaja, lo que están denominados como países de tercer mundo. Y luego vienen pues precisamente esas transformaciones culturales y sociales. El neoliberalismo no solo va a transformar la economía,
Recuerden que las estructuras sociales y políticas también se ven afectadas. Los principales efectos, pues, puede ser el cambio del mercado laboral, que cambia constantemente sin favorecer la seguridad social de los trabajadores. Hay diferentes reformas al sector público, eh, principalmente en cuestiones de seguridad social. Viene el aumento de la competencia económica también, que es muy importante, y vienen otras dinámicas de globalización que, bueno, en algunos países generan movimientos sociales y debates políticos sumamente importantes porque, bueno, se debate el papel del Estado en el desarrollo económico y de la justicia social. Ya no es como esa parte, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias políticas y globales? El neoliberalismo sí contribuye a consolidar el proceso de globalización económica, sí fortalece instituciones financieras a nivel internacional, pero se cuestionan los efectos de la desigualdad y el desarrollo sostenible y la soberanía económica de los estados. Esto sigue marcando la brecha porque, bueno, la riqueza se concentra en un solo sector y esto hace que, pues, en estas primeras décadas del siglo XXI, pues, surjan los debates sobre la necesidad de reformar el modelo económico de manera global y poder enfrentarnos de mejor manera a la crisis financiera, a la parte de la pobreza y al cambio climático que estamos sufriendo. Por eso ahora se habla de sostenibilidad en todos los sectores para que pues de alguna manera se puedan aminorar todos estos impactos negativos que se está teniendo a nivel global. Para concluir este tema, hay que recalcar que, bueno, el neoliberalismo sí lo podemos comparar con una apertura, eh, pues, de una autopista económica global. Va a permitir los bienes, los capitales, las empresas pueden circular por toda esta pista, generan oportunidades de crecimiento y desarrollo, pero al igual que en las autopistas, algunos vehículos van más rápidos que otros. Digamos que las políticas de apertura comercial, la privatización, la reducción de la intervención estatal, promueve la expansión de los mercados y la integración económica, pero su consecuencia es precisamente esos debates políticos, porque algunos sectores destacan en crecimiento económico, en innovación y en expansión, pero otros pues crecen en desigualdad social, en precarización laboral y en la vulnerabilidad financiera principalmente. Digamos que este periodo neoliberal debe entenderse como esa etapa en donde la reconfiguración del sistema económico global tiene implicaciones que continúan influyendo en las políticas económicas sociales del siglo XXI. Entonces, a través, pues, del liberalismo, sí se consolida uno de los modelos económicos predominantes, pero hay cosas negativas que también están generando eh, pues procesos complejos que dan resultados no favorables, principalmente para los países que están en desventaja. Y bueno, como siempre, también tenemos nuestra sección de repaso, tenemos nuestras preguntas. La pregunta uno dice, el neoliberalismo se caracteriza principalmente por, recuerden que el neoliberalismo promueve políticas de libre mercado, de la privatización y de la desregulación económica. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, la liberación de mercados y reducción de la intervención del Estado en estos procesos. Dos, la consecuencia económica directa del neoliberalismo fue. Recuerden que las políticas de apertura comercial facilitan el incremento del intercambio económico entre los diferentes países. La respuesta correcta es B, la expansión del comercio internacional y la inversión extranjera. Recuerden que hablábamos como de un modelo lineal entre países en donde algunos ponen el recurso, otros diseñan el producto, otros lo fabrican, otros lo arman y finalmente se saca al mercado. Tres, la privatización de empresas públicas tuvo como objetivo principal. Recuerden que la privatización buscaba
transferir empresas al sector privado para mejorar su gestión y reducirle costos al Estado. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, mejorar la eficiencia económica y reducir el gasto público. 4. Una crítica frecuente al liberalismo se relaciona con. Recuerden que lo que los debates académicos plantean principalmente es que las reformas neoliberales han contribuido a ampliar las brechas de ingreso. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, el aumento de desigualdades sociales y económicas. Y 5, desde una perspectiva histórica, el neoliberalismo puede interpretarse como. Recuerden que este movimiento impulsa la apertura comercial, la integración financiera y la expansión de los mercados globales. La respuesta correcta es B. Desde la perspectiva histórica se interpreta como un enfoque que favorece la integración de mercados y la liberalización económica. Como siempre, les compartimos nuestra bibliografía. Si requieren de mayor profundidad en el tema, podemos darles bibliografía complementaria para que la continúen. Pueden hacerlo a través de nuestros medios de contacto. Les agradecemos mucho su presencia en esta cápsula y nos vemos en la siguiente.